Shalom amigos, un gusto saludarles y estar con ustedes de nuevo. Le damos las gracias al Boreolán por un día más de vida y una oportunidad para seguir aprendiendo de las enseñanzas de la Torá. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. El deber de esforzarnos en el servicio a Dios. El Zohar Hakadosh, primera parte 191b, tercera parte 96a, alaba a quienes dedican sus noches y sus días esforzándose en la Torá. Dichosos de ellos, porque por su mérito el pueblo de Israel puede alzar con orgullo la cabeza en el exilio. En efecto, el hecho de levantarse temprano a la mañana para servir a Dios es algo de enorme importancia, pero también existe el riesgo de la rutina y que la persona se levante temprano todos los días para ir al Bet Hamidrash para estudiar Torá, simplemente por una cuestión de costumbre, como enseñaron nuestros sabios Shevilei Emuná 4:5. La costumbre se vuelve una segunda naturaleza. De esta forma, todo el servicio a Dios no es más que una cuestión de costumbre, sin que uno preste atención a lo que está haciendo, sin ninguna intención ni concentración. Como resultado de eso, el servicio a Dios es deficiente. Por eso el Zohar recalca aquel que se esfuerza en la Torá. Precisamente aquel que constantemente invierte esfuerzos en el servicio a Dios, reforzándolo incesantemente, es quien merece la alabanza anterior. El Sefat Emet de Gur, Zichrono Libraja, en Parashá Lech Lejá, año 5664, explica que la naturaleza innata del hombre es no permanecer inmóvil. El versículo dice en Bereshit 12:1, vete por ti de tu tierra. El Sefat Emet explica que el hombre es llamado andante, porque siempre va de un nivel a otro. La persona debe asegurarse de estar siempre elevándose, porque la costumbre se vuelve naturaleza. Y la naturaleza nos hace olvidar y nos oculta la fuerza interior de la persona e incluso de la Torá y de las misbot. Por eso a cada momento hay que buscar nuevas ideas para mantener vivo y con entusiasmo el servicio a Dios. Las palabras Lech Lejá, vete por ti, vienen a enseñarnos que debemos mantenernos en movimiento. Quien no está en movimiento, renovando constantemente su actitud hacia la Torá, cae de inmediato en las redes del hábito. Este es el curso natural de las cosas. Los ángeles que se encuentran por encima de la naturaleza son llamados parados. Zohar tercera parte 260a. Ellos no pueden ascender espiritualmente ni descender del nivel en el cual se encuentran. Los seres humanos, para poder elevarnos en nuestro nivel espiritual, debemos dedicar mucho esfuerzo en el servicio divino para no caer en la rutina, tal como se lamentó el profeta Yeshayahu 29:13. Siempre debemos esforzarnos para renovar algo, para mantener la vitalidad de nuestro servicio divino. La misma creación de la noche es un increíble acto de bondad divina. Quienes pasan todo el día dedicados a los negocios pueden mantener el ritmo de sus estudios durante las noches. La Gemara nos dice que la noche fue creada para dormir, Eruvim 65a. Si Dios no hubiera creado la noche, entonces las personas trabajarían sin cesar hasta desplomarse. La persona se sentiría impulsada a trabajar constantemente, ya que Kohelet 2:9 dice, aquel que ama el dinero nunca se sacia con el dinero. Esto también puede llevar a que la persona dedique menos tiempo al estudio de la Torá, que es el elixir de la vida, Eruvin 54a, Kidushin 30b.
Cada judío debe fijar momentos para el estudio de la Torá, porque de lo contrario, aunque cumpla con las misbot, todo su esfuerzo es en vano. La noche también es sumamente valiosa para quienes estudian Torá, para que puedan descansar un poco del extenuante cronograma de estudio y cargar las baterías, para poder llevar adelante otro día de estudios. Yeshayahu 40:31 prometió: y los que esperan a Dios renovarán sus fuerzas. Si no se hubiera creado la noche, no descansarían en absoluto, sino que continuarían todo el tiempo estudiando Torá, sin descanso, porque saben que ella es la fuente de su vitalidad. Por eso Dios diferenció entre el día y la noche. Bereshit 1:4-5. La luz del día le da fuerzas al hombre para subsistir. Apenas se pone el sol y comienza a oscurecer, también a la persona le baja el cansancio y siente la necesidad de dormir. Aquel que desea servir a Dios debe descansar de noche para refrescarse a sí mismo, tal como lo afirma el versículo Eijá 3:23. Se renuevan cada mañana, grande es su fidelidad. En ese sentido, el Ari HaKadosh escribió que cada mañana la mente se renueva debido a la elevación que el alma recibe en el cielo cuando la persona está dormida. Esto también le permite a la persona levantarse como un león a medianoche para dedicarse al estudio de la Torá, hasta que despunte el alba, como está escrito en Hagigá 12b. Todo aquel que se dedica a la Torá de noche merece que de día se extienda sobre él un hilo de bondad. Es posible que alguien dedique toda su vida a la Torá y que finalmente, cuando llegue el día en que tenga que presentarse ante el tribunal celestial, se dé cuenta de que hizo mucho bitul Torá, debido a que no se esforzó lo suficiente en el estudio, porque el esfuerzo lleva al estudio de la Torá con plenitud. Y así como la persona que no se esfuerza por ser rica nunca va a ser rica, salvando 1000 diferencias, lo mismo ocurre con el servicio a Dios. La persona que no se esfuerza por dedicarse a la Torá cada vez más no logrará alcanzar el estudio de la Torá en plenitud. Debemos recordar que además del esfuerzo constante, la persona también debe ser temerosa del cielo. Y ya dijeron nuestros sabios en Shabbat 31a. Dijo Rabá bar Ravjuna: todo aquel que posee Torá y no tiene temor del cielo es similar a un tesorero a quien le entregaron las llaves internas, pero no le entregaron las llaves externas. Y Rashi preguntó: ¿cómo podrá entrar a abrir las puertas interiores? Y también afirmaron los sabios en nombre de Rabí Yehudá que Dios no creó a su mundo sino para que le temieran, tal como está escrito en Cogelet 3:14, y Dios así lo hizo para que le teman. Vemos que hay personas que estudian Torá y de todos modos no son meticulosas en el cumplimiento de las misbot. Esto se debe a que no tienen temor al cielo. Esto permite que la inclinación al mal las domine y las convenza de que pueden ser laxas en el cumplimiento de las misbot, argumentando que es suficiente con estudiar Torá. Pero el verdadero estudio de la Torá, ese que logra quebrar la inclinación al mal, solo puede alcanzarse cuando la persona tiene temor al cielo. El temor al cielo es como el cemento que mantiene unido el edificio de Torá que construye la persona. Sin él, la estructura se derrumba y eventualmente la persona también abandonará el estudio. Vemos que el verdadero temor al cielo se adquiere únicamente cuando la persona se esfuerza en el estudio de la Torá día y noche,
Y a esto se refiere el versículo que dice que la persona debe esforzarse en la Torá. De esta manera la persona adquiere las armas con las cuales será capaz de superar a la inclinación al mal, despertando temor divino en su corazón. Porque, como está escrito en Teilín 111:10, el principio de la sabiduría es el temor al cielo. La sabiduría es el esfuerzo dedicado al estudio de la Torá, y esto es lo que precede al temor a Dios. Si la persona no se esfuerza en el estudio de la Torá, ¿qué justificativo tendrá por sus actos cuando llegue al mundo de la verdad? Allí le preguntarán, ¿fijaste momentos para el estudio de la Torá? Shabbat 31b. La persona podrá intentar excusarse diciendo, yo era apuesto y estaba ocupado atendiendo a mi inclinación al mal. Entonces le dirán, ¿acaso eras más apuesto que Yosef? Yomá 35a. En vez de decir que la inclinación al mal lo molestaba, la persona argumentará que estaba ocupada atendiendo a su inclinación al mal. Esto se debe a que cuando la persona peca provoca que el Satán se convierta en su socio y que todo el tiempo le esté diciendo qué debe hacer. Por eso es necesario esforzarse en el servicio a Dios para merecer alcanzar verdadero temor a Dios y entonces poder responder afirmativamente en el tribunal celestial cuando pregunten si se fijaron momentos para el estudio de la Torá y ser declarado inocente en el juicio. Después de haber escrito este artículo, le agradezco al Creador por el hecho de poder estudiar aunque sea un poco de noche. Durante el día estoy ocupado atendiendo asuntos comunitarios. Gracias a Dios, la gente me da un descanso y me permite en las tardías horas de la noche estudiar un poco y escribir palabras de Torá. Y por esto le estoy eternamente agradecido a Hashem. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. Hashem bendiga la obra de sus manos. El Boré Olam mande Parnasá a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima con la ayuda del Boré Olam.